¿Alguna vez te has preguntado si toda ayuda es realmente un acto de amor? ¿Será que al extender la mano a veces estamos atando al otro a su propia prisión? ¿Y si nuestra compasión fuera en realidad una forma de egoísmo disfrazada de virtud? No puedes despertar a alguien que finge estar dormido. Proverbio navajo. A veces el mayor gesto de amor es dejar a alguien solo con sus decisiones. Alan Watts. Toda ayuda que ignora el tiempo del otro es una forma de violencia espiritual. Carl Jung. Ayudar siempre ha sido visto como una virtud. La educación moral nos enseñó que el bueno es quien se entrega, quien se sacrifica, que decir no es señal de egoísmo, frialdad o dureza. Desde niños fuimos entrenados para ser útiles y castigados sutilmente cuando osamos preservar nuestros propios límites. Pero, ¿qué sucede cuando esa bondad se convierte en un vicio? Cuando la ayuda se vuelve interferencia y, peor aún, cuando se transforma en la muleta emocional de quien se niega a caminar. Alan Watts, con su mirada que atraviesa las superficies de la cultura occidental, nos invita a una desconstrucción brutal. No todo sufrimiento necesita ser salvado. No todo dolor es una legítima petición de auxilio. Hay dolores que son maestros. Hay caídas que son bautismos. Y hay personas que no quieren ser salvadas, quieren ser cargadas. Este video no es un manual para volverte frío, es, en realidad, una carta de amor para quien está cansado de romperse intentando pegar los pedazos de los demás. Es una conversación íntima en la penumbra de la madrugada para quien ya entendió que amar demasiado, sin criterio, también es una forma de traicionarse a sí mismo. Descubrirás en los próximos minutos que existe una línea muy delgada entre compasión y complicidad, y que, a veces, la única forma de amar de verdad a alguien es dejarlo caer. Cierra los ojos, respira profundo y ven conmigo. ¿Alguna vez has cargado a alguien por tanto tiempo que olvidaste cómo era caminar ligero? Al principio parece amor. Ves a alguien hundiéndose y, sin pensarlo, te lanzas al agua. Crees que lo estás salvando, y tal vez sí, por un tiempo. Pero después de semanas, meses, años, notas algo extraño. Esa persona sigue en el mismo lugar. Solo que ahora tú también estás ahí. Es como si hubieras amarrado tu barco a alguien que no quiere remar. Alan Watts decía que existe un tipo de ayuda que no libera, encadena. Que el impulso de salvar al otro, si no es consciente, es solo una forma disfrazada de huir de uno mismo. Salvas al otro para no enfrentar tu propio vacío. Das para sentirte necesario. Te entregas para no ser abandonado. Pero hay un precio, y llega en silencio. Empiezas a sentir cansancio, pero no sabes de dónde viene. Sientes irritación, pero te culpas por sentirla. Te descubres diciendo sí cuando querías gritar no. Y por la noche, acostado con los ojos abiertos, te das cuenta de que aquella persona a la que tanto intentas ayudar ya aprendió que no necesita moverse, porque siempre te moverás por ella. No es maldad, a veces es solo comodidad, pero el efecto es el mismo. La persona a la que ayudas no crece, se acomoda. No porque sea incapaz, sino porque descubrió que hay alguien dispuesto a cargar con su peso, y entonces cada pedido de ayuda se vuelve una cuerda. Cada gesto de bondad, un ladrillo en una prisión invisible donde solo tú tienes la llave, pero has perdido el valor de usarla. ¿Has visto esto en la naturaleza? Un árbol no envía savia a una rama muerta. Un animal herido necesita, él mismo, lamer sus heridas. El sol no negocia. Brilla para todos, pero no se inclina ante quien rehúsa su luz. El amor de la naturaleza es firme, honesto, indiscutible. Dice, crece o cae, pero nosotros no. Persistimos, creemos que amar es nunca rendirse, que ayudar es soportarlo todo, que estar presente es nunca irse, y en esa creencia enfermamos. Jung escribió, lo que más necesitas se encuentra donde menos quieres mirar. Tal vez lo que necesitas no sea ayudar más, sino soltar. Quizás el gesto más amoroso sea dejar de impedir que el otro se lastime, dejar que tropiece, que sangre, que sienta hambre, dejar que enfrente su propio espejo, sin ti ahí para protegerlo de su reflejo. ¿Suena cruel? Tal vez, pero solo para quien aún confunde amor con sacrificio. Ayudar a alguien que se niega a actuar por sí mismo es como intentar calentar un cadáver con tu propio cuerpo. Puedes quemarte entero, y aún así él seguirá frío. Pregúntate con honestidad, ¿esa persona que intentas salvar quiere ser salvada? ¿O solo quiere compañía en su propia estancación? Y tú ayudas porque amas o porque necesitas ser amado. Hay bondades que matan, hay ayudas que hunden.
Y hay momentos en los que el gesto más generoso es dar la espalda, no por desprecio, sino por respeto al destino del otro, porque a veces el verdadero amor es negarse a cargar a quien eligió no caminar. Ahora hay algo que necesitas saber. ¿Alguna vez te ha pasado que justo cuando más necesitas mantener la calma, tu mente colapsa? Esa pérdida de control no es solo emocional, es mental. Ocurre porque la mayoría fue entrenada para sentir antes de pensar, reaccionar antes de observar. El problema es estructural. Nadie nos enseñó a entrenar la mente como un músculo. Por eso, cada frustración pequeña se vuelve una explosión y cada desafío una derrota interna. Pero existe una forma distinta de operar. Una estructura basada en neurociencia, filosofía aplicada y técnicas mentales silenciosas que reprograman tu forma de responder y te colocan de nuevo al mando. Grabamos un video mostrando cómo funciona eso en la práctica, paso a paso. Si quieres verlo ahora, escanea el código en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. No siempre quien pide ayuda está pidiendo libertad. A veces está ofreciendo un lazo, llegan mansos, con la voz baja, la mirada perdida, una historia temblorosa de dolor, abandono, injusticia. Tú escuchas, sientes, la compasión se enciende, te inclinas, ofreces, das, y cuando te das cuenta, ya estás dentro. Pero hay algo extraño en el aire, un malestar sutil, una sensación de que, detrás de aquella súplica humilde, hay algo más. Algo que se mueve debajo de la superficie, como manos que tiran de los hilos detrás del telón. Esas personas no quieren ayuda, quieren presencia cautiva, entienden como pocos la psicología de la culpa, saben que la gente buena carga con el peso de la obligación, saben que las almas sensibles sufren al decir no, y entonces, sin imponer nunca de manera directa, te atan con contratos invisibles, te sientes responsable por ellas, como si abandonarlas fuera traición, como si negarte fuera crueldad, y así comienzas a vivir con un fantasma sobre los hombros. Alan Watts advertía, algunas personas no buscan transformación, sino audiencia. No quieren la curación, quieren que alguien sea testigo de su sufrimiento eternamente, para no tener que abandonarlo jamás, y tú, si no estás atento, te conviertes en ese espectador, un acompañante de tragedias repetidas, un fiador emocional de un drama que se niega a terminar. ¿Sabes qué es lo más perverso? Estas personas se alimentan de tu presencia, pero nunca se sacian. Cada gesto tuyo trae un nuevo pedido, cada apoyo una nueva exigencia velada. Y lo más sutil, la exigencia cambia de forma. Ya no es ayúdame, sino no me abandones. Ya no es estoy mal, sino te desapareciste. Y tú, envuelto en la lealtad afectiva, te encuentras siempre regresando, siempre cediendo, siempre justificándote. Ese es el peso invisible, la ayuda que se transforma en deuda emocional, la compasión que se vuelve control, la ternura que se convierte en correa. Aquí es donde se esconde la manipulación, no en el grito sino en la dulzura, no en la amenaza sino en la fragilidad ensayada, porque existe una fragilidad que no quiere ser cuidada, quiere ser usada, como moneda, como chantaje, como ancla. Sientes que algo está mal, pero te culpas por pensarlo. Después de todo, ¿cómo desconfiar de alguien que solo parece estar sufriendo? Y justo ahí está la trampa. Tu empatía se ha convertido en la jaula donde tú mismo te encerraste. Watts decía que el verdadero amor nunca exige prisión. El verdadero amor libera, aunque eso signifique irse. Aunque el otro llore, suplique o te acuse. Porque el amor verdadero tiene discernimiento. Sabe cuando lo que parece ayuda es, en realidad, mantenimiento de la estancación. ¿Puedes recordar una relación así? Esa persona que siempre necesitaba de ti, pero nunca cambiaba, que te buscaba en los malos momentos, pero desaparecía en los buenos, que te hacía sentir necesario, pero nunca libre. Eso no es amor, es simbiosis tóxica, dependencia disfrazada de conexión, y la cura no está en ayudar más, está en ver más allá de la historia, más allá de las palabras, más allá de la mirada. La pregunta ya no es ¿cómo puedo ayudar?, sino ¿por qué sigo ayudando a quien no cambia? Y cuando te haces esa pregunta con valentía, algo empieza a romperse. Nace una conciencia, emerge un límite, se acerca una liberación. El precio es alto, serás malinterpretado, llamado frío, ingrato, egoísta. Pero en el fondo, solo estarás devolviendo al otro lo que es suyo, el poder y la responsabilidad de transformar su propia vida.
porque al final, quien pide ayuda para mantener el control no quiere ser salvado. Quiere mantenerte lo suficientemente cerca para no tener que cambiar jamás. Te despiertas en medio de la noche, no hay ruido, solo ese peso en el pecho, familiar, denso, casi físico, y por primera vez en meses, quizá años, te preguntas en silencio, ¿qué hago aquí? No es una ruptura, no es una pelea, es solo una constatación silenciosa de que algo se ha podrido, despacio, casi imperceptiblemente, y ahora lo único que queda es la cáscara de algo que un día llamaste amor. ¿Pero lo era realmente? ¿Era amor de verdad? ¿Recuerdas cómo comenzó? La intensidad, el cuidado, esa sensación de ser necesario. El otro te decía que eras especial, que nadie lo entendía como tú, y tú lo creíste, y quizá por un tiempo fue verdad. Pero el tiempo pasó, y ahora en lugar de intercambio hay exigencia, en lugar de presencia, vigilancia, en lugar de crecimiento, agotamiento, y aún así te quedas, porque ahora eres parte del engranaje. Si te vas, todo se derrumba. O al menos eso te hacen sentir. Y poco a poco empezaste a llamar a ese esfuerzo amor, a ese desgaste dedicación, a ese dolor complicidad. Pero ¿y si es autoengaño? Alan Watts decía que el amor no aprisiona, no debilita, no drena. El amor real es como un fuego que calienta sin quemar, pero lo que vives ahora ya no calienta, solo consume, como una vela que, al iluminar al otro, te derrite a ti. Y lo más cruel es que quizá lo sabes desde hace mucho tiempo, pero no has tenido el valor de nombrarlo, porque nombrar es el primer paso para romper, y tú aún no estabas listo para perder. ¿O sí? La cuestión no es lo que el otro te hace, es lo que tú permites. ¿Cuánto de tu cuerpo emocional has entregado para sostener una fantasía? ¿Cuántas veces tragaste el grito? ¿Cuántas veces silenciaste la intuición? ¿Cuántas veces dijiste «está bien» cuando todo dentro de ti gritaba que no? Este no es el amor que mereces, es el amor que aceptaste, por miedo, por adicción, por costumbre, pero todo hábito tiene un origen, y quizá en el fondo solo estás repitiendo un viejo guión, de infancia, de abandono, de invisibilidad, ayudando, entregándote, moldeándote, porque aprendiste que para ser amado era necesario desaparecer, y eso no es amor, es autoabandono con un nombre bonito. Jung decía que solo podemos amar verdaderamente al otro después de aprender a amar aquello en nosotros que siempre intentamos esconder. Y quizá esta relación, por más dolorosa que sea, te esté mostrando, con una claridad brutal, cuánto aún no has aprendido a amarte. Si fuera amor, no estarías tan cansado. Si fuera amor, no sentirías miedo solo de pensar en irte. Si fuera amor, no estarías aquí, en este mismo instante, preguntándote si es amor. Así que no respondas ahora. Solo escucha ese malestar. Es tu cuerpo tratando de recordarte quién eras, antes de doblarte tanto para encajar. Hay personas que viven intentando salvar a los demás, pero nunca se dan cuenta de que se están ahogando. ¿Alguna vez te has sorprendido diciendo «yo puedo con todo», incluso cuando tu cuerpo rogaba por descanso? ¿Has notado que siempre hay espacio para un problema más de los otros, pero casi nunca para los tuyos? ¿Que escuchas con paciencia los dolores ajenos, pero callas los tuyos cuando nadie se interesa? Eso tiene un nombre, y no es bondad, es autoabandono. Alan Watts decía que el impulso de ayudar a toda costa muchas veces nace de un deseo inconsciente de control, no sobre el otro, sino sobre el propio vacío. Ayudas para no sentir el abandono. Te entregas para no enfrentar el silencio. Salvas porque no soportas ver el dolor que te recuerda al tuyo, pero existe un costo, y ese costo eres tú. Poco a poco te vas perdiendo en los demás. Te conviertes en el amigo al que todos buscan, pero a quien nadie pregunta cómo está. En la pareja que resuelve todo, pero nunca es escuchada. En el hijo que carga con toda la familia, pero que nadie reconoce. Y aguantas, claro que aguantas. Siempre lo has hecho. Porque en el fondo crees que ese es tu papel, ser el puerto, ser el pilar, ser el fuerte. Pero déjame decirte algo, hasta la roca se deshace con el tiempo si el agua nunca deja de golpearla. Crees que es hermoso entregarte, pero ¿y cuando eso significa morir poco a poco? Crees que es noble resistir, pero
y cuando eso significa no volver a escucharte jamás, ayudar no debería doler tanto, y amar no debería costarte tu salud emocional, pero te enseñaron así, que amar es sacrificarse, que el bueno es quien se entrega hasta el final, que el fuerte es quien nunca se rinde, incluso cuando todo ya debería haber terminado. Y ahí es donde el autoabandono se instala, en los pequeños no que nunca dijiste, en los límites que no supiste poner, en las veces que ignoraste tu intuición solo para mantener la paz. Carl Jung decía que ningún árbol crece hasta el cielo sin que sus raíces toquen el infierno, y a veces tocar ese infierno significa reconocer que tienes miedo de ser egoísta, que te sientes culpable solo por pensar en priorizarte, que crees que si dejas de salvar a todos, nadie se quedará, pero ¿quién se queda por ti cuando ya no puedes más? ¿Quién te rescata cuando caes? ¿Quién sostiene tu mano cuando eres tú quien necesita ayuda? Si no sabes responder, tal vez ya estés solo desde hace mucho, y en el fondo lo sabes, no es tu responsabilidad salvar a nadie, no es tu misión reparar el mundo. Solo asumiste ese papel porque algún día alguien te hizo creer que solo merecías amor si eras útil. Pero ahora puedes soltar la armadura, soltar el control, soltar la expectativa de ser siempre el salvador, porque tal vez lo que el otro necesita no es ser rescatado, es caer, es frustrarse, es tocar fondo y finalmente descubrir que puede levantarse solo, y tal vez lo que tú necesitas sea dejar de morir por los demás. El autoabandono no es heroísmo, es un suicidio emocional en cuotas, y ya no lo necesitas. Tienes derecho a elegirte, sin culpa, sin excusas, sin tener que justificarte. A veces la salvación comienza en el momento en que dejas de salvar a los demás y decides, por primera vez, no abandonarte a ti mismo. Dejar que alguien caiga duele, no porque esté mal, sino porque te enseñaron que amar es impedir la caída. Te enseñaron que ser bueno es ser un escudo, que ser fuerte es nunca dar la espalda, pero se olvidaron de enseñarte que hay caídas que curan, que solo el suelo enseña lo que tu mano jamás podrá enseñar. ¿Alguna vez has sostenido a alguien por tanto tiempo que olvidaste que tú también podías caer? Alan Watts decía que algunas personas solo despiertan cuando el mundo deja de protegerlas, y tú, al impedir que la vida las toque, te conviertes en un colchón, en un amortiguador emocional, en un intermediario entre ellas y las consecuencias. Pero lo que parece compasión muchas veces es sabotaje disfrazado. Sí, sabotaje. No estás ayudando, estás interrumpiendo el ciclo de aprendizaje. No estás amando, estás prolongando la ilusión. No estás salvando, estás retrasando el colapso necesario. El problema es que esa idea de salvar se volvió una identidad. Te convertiste en el fuerte, en el resolutivo, en quien sostiene todo y a todos. Pero ser esa persona tiene un precio alto, porque mientras sostienes al otro, dejas de vivir tu propia vida. Y al final, quizás ya ni sepas quién eres, si no estás salvando a alguien. Se necesita valor para dejar caer, se necesita madurez para no intervenir, se necesita un tipo específico de amor, un amor que no ahoga, que no se impone, que conoce su propio límite. Te van a acusar de frialdad, vas a escuchar que es egoísmo, que te rendiste, que fuiste cruel, pero la verdad es otra. Simplemente entendiste que nadie despierta mientras está cómodo, que algunas personas necesitan el golpe, la pérdida, el silencio, que el fondo del pozo a veces enseña más que 1000 consejos. No eres responsable de la salvación de nadie. La vida tiene su propio ritmo, su propia inteligencia, y cada quien tiene el derecho y el deber de encontrar su propia salida. Soltar no es abandono, es confianza. Es reconocer que el otro también es capaz, incluso cuando él mismo aún no lo cree. Dejar caer es como retroceder 2 pasos para que el otro encuentre su propio eje. Es el acto silencioso de quien ama lo suficiente como para no seguir protegiendo del dolor, pero tampoco seguir impidiendo la verdad. Y cuando finalmente esa persona toque el suelo, tal vez te odie, o tal vez te entienda, pero de cualquier forma habrá aprendido. Y eso es amor, amor verdadero, amor con sabiduría, la sabiduría cruel de quien, aun con el corazón apretado, elige confiar más en la vida que en su propio instinto de intervenir. Al final de todo, quizá la verdadera pregunta nunca fue ¿a quién debo ayudar?, sino ¿en quién me convertí mientras ayudaba?
Tal vez te perdiste un poco en ese proceso. Te confundiste entre ser bueno y ser necesario, entre ser generoso y ser indispensable, entre dar y desaparecer. Alan Watts nos recordó que ayudar sin conciencia puede ser solo otra forma de ego, un ego que quiere controlar, que quiere moldear, que quiere ser el responsable del cambio ajeno. Pero el amor verdadero, ese amor que no grita, que no ata, que no exige, sabe cuándo retirarse. Confía en el caos, respeta el colapso, porque entiende que no somos dioses, somos faros, podemos iluminar caminos, pero jamás recorrerlos por nadie. Y quizá estés cansado, quizá ya intentaste salvar demasiado, quizá estés viendo ahora a alguien que amas destruirse, y sientas culpa por no seguir intentando detenerlo. Pero respira, no fallaste, maduraste. Dejar caer es un acto de amor adulto, un amor que no exige retorno, un amor que ya no necesita demostrarse. Así que si hoy estás soltando a alguien que sostuviste por demasiado tiempo, no te culpes. Sé agradecido, amaste, lo intentaste. Pero ahora comprendiste. No todos quieren ser salvados. Y eso también forma parte del juego divino de la vida. Te voy a contar algo que nunca le he dicho a nadie. Una vez ayudé a una persona durante años, en silencio, pagando cuentas, resolviendo problemas, limpiando los escombros de su vida mientras me olvidaba de la mía. Hasta que un día me miró a los ojos y dijo: «Tú siempre vas a estar aquí, ¿verdad?». Aquello me atravesó como un golpe seco. No era gratitud, era certeza, la certeza de que ya no me pertenecía. Esa noche lloré, pero también fui libre. Hoy le doy las gracias a esa persona, porque me enseñó que ayudar demasiado a veces es solo la forma más sofisticada de abandonarse a uno mismo. Y si estás aquí todavía leyendo estas palabras, es porque quizá ya sentiste lo mismo. No estás solo. Este canal existe porque hay almas como la tuya que ya no se conforman con respuestas fáciles, que buscan más que alivio, buscan verdad. Y si ya entendiste que sentir menos no es frialdad, es poder. No te vayas sin ver el contenido completo. Solo haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado para acceder ahora. Y ahora, mira, hay 2 videos apareciendo en la pantalla. Ellos tienen respuestas que aún no sabes que necesitas. Uno puede doler, el otro quizás te libere, pero no te diré cuál es cuál. Sería ayudar demasiado, ¿no? Suscríbete al canal, comenta si tú también ya te cansaste de salvar a quien no quiere ser salvado. Y por favor, dale like al video. Es gratis, te juro que no te va a drenar emocionalmente. Nos vemos en el próximo descenso. O en el próximo abismo. Hasta entonces, no te abandones.